hermano, ¿quién vive? Cristo. Su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar compartiendo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante, donde nos habla la palabra de Dios del amigo del esposo. El amigo del esposo. Aleluya. Vamos a ver cómo Dios, qué Dios nos da realmente. Gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. En tu nombre, Señor, estamos. Ayúdanos. Juan capítulo 3, verso 22. Vamos a compartir ahí. Gloria al Señor. Vamos a leer unos versículos. Dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Gloria a Dios. Vamos a comenzar desde esta escritura. Esta escritura conecta un pasaje con otro, ¿verdad? Porque dice después de esto. En el capítulo 3 vemos lo que pasa con Nicodemo. Todos sabemos que Nicodemo era un fariseo que pertenecía a la clase religiosa de su tiempo, y al parecer era un hombre connotado, no era cualquier clérigo de su tiempo, sino que tenía una credenciales. Sin embargo, vemos a este hombre que viene a Jesús cargado de vamos a decir, de preguntas. Viene a preguntarle a Jesús cosas que él no entiende, siendo él un maestro de la ley. Jesús le explica el hecho de por qué para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Esa forma de ver las cosas para él era nueva, para todo aquel que había escuchado eran palabras nuevas. Decir que había que nacer de nuevo, estas cosas no se habían oído. Sin embargo, ya ellos sabían lo que era el bautismo, se bautizaban y todas esas cosas. Pero Cristo comienza con un lenguaje distinto e impactante en su generación. Y todos se preguntaban: ¿quién es este hombre que habla maravillas, que son cosas que el hombre le cuesta entender y al mismo tiempo tan sencillas para el hombre espiritual, que hombres comunes inmediatamente le seguían? Pero hombres de la capacidad doctoral, como este hombre que era maestro de los cielos. ¿Y cómo ocurre ese evento? ¿Cómo pasa eso? Y el Señor Jesús le explica de una manera magistral y empieza a decirle que él, siendo maestro de la ley, no podía entender algo que había acabado de nacer con ansia de comer, con ansia de profundizar en el conocimiento de su Dios. Cuando un bebé nace con la necesidad de ser amamantado. Y cuando el niño se amamanta, el niño también está siendo alimentado. Y esa leche provee las proteínas necesarias para que este niño y todo lo que compone al niño, sus huesos, sus extremidades, se formen, su cerebrito y todos los miembros
tanto interno como externo, del ser humano se forma. Y Cristo usa esta figura del nuevo nacimiento para decirnos cómo puede el hombre nacer de nuevo, pero ahora en el reino de los cielos. Eso para Nicodemo era algo impresionante, tanto que no lo podía entender. Jesús le dice: tú siendo maestro de la ley, ¿no sabes esto? Y ahí el Señor habla de una serie de maravillas, incluyendo el dichoso y famoso versículo que todos conocemos, creo que es el primero que nos aprendemos, capítulo 3, el libro de Juan, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bajo este contexto, entonces, dice la Biblia, que después de esto, de todo eso que ocurre de ahí hacia atrás, Jesús deja Jerusalén, deja Galilea y se va a Judea. Y en Judea Jesús comienza un ministerio. O sea, comienza su ministerio de una manera peculiar. Jesús, quien viene a predicar, que viene a transformar todas las cosas, comienza a bautizar, aunque no bautizaba él mismo. Y dice la Biblia, hermanos, que dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Este asunto era algo novedoso, tampoco lo esperaban los discípulos de Juan, quienes fueron sorprendidos y también se vieron molestos por esta situación. Jesús comienza a bautizar, y dice la Biblia en el versículo 23: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Pero tenemos que entender entonces, hermanos, ¿qué es el bautismo? ¿Para qué bautizaba? ¿Cuál es el bautismo de Juan? Dice la Biblia que Juan bautizaba en el río Jordán para arrepentimiento de los pecados. Y mucha gente acudían a él y se arrepentían y eran bautizados. Gloria al Señor. Entonces, dice la Biblia que Jesús también comienza a bautizar, que comienza a zambullir, porque allí en ese lugar había muchas aguas, algo que también es algo importante. ¿Ve? Tenemos que ver que allí estaban los fariseos también, que iban incluso donde Juan, y Juan le decía: generación de víbora, quien los enseñó a huir de la ira venidera, del juicio de Dios que viene sobre la tierra. ¿De qué manera sutilmente quieren escurrirse y escapar de eso? No podrán escapar. Ya el hacha está puesta, dice la Biblia. No hay forma de escapar. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Esa forma de, entre paréntesis, querer huir de la ira de Dios es una enseñanza diabólica y satánica. Aun cuando estemos en el reino de Dios, aun cuando aparentemente pertenezcamos a la iglesia, esa forma de querer escapar, de querer escurrirse, no es de Dios. Porque el que quiere hacer eso tiene que incurrir a la mentira, a la doble moral, a tener una cara a la hipocresía. Todas esas cosas tienen que recurrir para simular que tú tienes un nuevo camino. ¿Me están entendiendo, hermano? El bautismo era frontal. El bautismo tenía que enseñar a Juan que había que arrepentirse. Pero hay algo nuevo, ¿verdad, mi hermano? Hay algo impresionante. Juan, quien era la persona que todos conocían, él anunciaba con sus labios que había sido llevado a ese lugar y había sido escogido para anunciar y preparar el camino para aquel que venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego.
Él mismo anunciaba la venida de alguien que era superior a él. Él mismo dio testimonio de que venía uno más grande que él. Gloria a Dios. Y también vemos en la narrativa de los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, cómo ocurre el evento del bautismo de Jesús. Pero esos evangelios no nos cuentan nada acerca de ese evento o de esas cosas, de las cosas de Juan antes de su muerte. Pocas cosas se nos dicen. Solo se nos narra el bautismo de Jesús. Pero el evangelio de Juan es mucho más penetrante, porque nos habla, nos dice cosas que nos revelan y nos complementan el escenario ocurrido completo. El evangelio de Juan es una pieza clave para la revelación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice Juan el Bautista también. Entonces comenzó Jesús a bautizar. Y aquí vamos a ver, en primer lugar, que el evangelio de Juan nos da una nueva arista. Vamos a ver la actitud de los discípulos de Juan cuando ven a Jesús, o a los discípulos de Jesús, haciendo lo que se suponía que era el ministerio que le correspondía a ellos. ¿Cómo entonces viene sobre ellos una actitud que no es aprobada por Dios y que está ahí para enseñarnos a nosotros que no debemos actuar de esa forma? Está ahí para que nosotros aprendamos que el hermano, cuando Dios le escogió para algo, tenemos que bendecirlo y apoyarlo. Pero vamos a aprender algo más también. Vamos a aprender de un maestro, de un hombre de Dios, de un pastor a quien Dios llamó. Sin embargo, este pastor reconoce su verdadera posición y no empieza a competir con aquellas personas que se supone que si tú tienes la revelación de que esa persona viene de Dios, ¿cómo pues vas a competir con ella? ¿Cómo pues vas a empezar a hacer cosas? Aunque hay que tener cuidado, porque a veces nos vemos arrastrados, nos dejamos arrastrar por los discípulos, por las ovejas, que con una actitud de desobediencia, de celos y de muchísimas cosas que no son de Dios, nos dejamos arrastrar, como vamos a ver. Entonces dice el texto, dice la Biblia, gloria a Dios, versículo 24, dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. ¿Cuándo ocurrieron estas cosas? Cuando Juan aún no había sido encarcelado. Ese es el versículo que nos revela más o menos en qué tiempo ocurrieron estas cosas. Entre el bautismo de Jesús y antes que Juan fuera encarcelado. Este dato no lo da ningún otro evangelio, solamente el evangelio de Juan nos ubica más o menos en el tiempo en que ocurrieron estas cosas. Amén. Dice la Biblia, entonces hubo discusión, y es aquí donde vamos a ver algo importante. Dice la Biblia, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ese término de purificación, aunque la Biblia no detalla realmente a qué se refiere, si nosotros somos fieles al contexto, lo que significa es, o lo que podemos ver aquí es que esa purificación se estaba refiriendo a cómo se purificaban los hombres después de ser bautizados. Comenzaron una pugna de que como Juan, que bautizaba para arrepentimiento de los pecados, y ahora Jesús está bautizando también, pusieron en tela de juicio cuál de los dos bautismos era el indicado o era el aprobado por Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, incurrimos en esas cosas estériles que no dan fruto y comenzamos a discutir cosas que no son de provecho para nosotros. Y ellos comenzaron a contender. Los discípulos de Juan
que vieron a su maestro y a lo mejor pensaron, pero ven acá, tú fuiste que dijiste y diste testimonio de él, y él está bautizando ahora, y pusieron entonces la forma en cómo bautizaba Jesús, aunque el texto no nos indica, y la forma en cómo bautizaba Juan, y comenzaron a hacer diferencias, y comenzaron a discutir. Dios nos llamó a nosotros para eso, ¿no? Se encendieron en ira, en celo, y van donde Juan y se lo informan. Mire, maestro, el hombre que usted dio testimonio, vean lo que dice, vamos a leerlo, vean lo que dice. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. ¿Y quién le dijo a usted que no puede? Oye, bautiza. Y todos vinieron a él. Eso fue lo que le encendieron a ellos. Todos vienen a él. No están dejando la cosa, el negocio no lo están dejando solo, maestro. La iglesia se nos está quedando vacía. Todos se están yendo para donde Jesús. Por eso la discusión de ellos con los judíos. A lo mejor alegaban, no, ese es el bautismo de Juan. No, ese es la religión tal. No, es la iglesia tal. ¿Y quién le dijo a usted que eso es así? ¿Quién le dijo a usted que la salvación viene por la obra de dicha iglesia o tal iglesia? O por el pastor fulano o el pastor perencejo. No, hermano. No es así. Me encanta la forma en como Juan le responde. Y por eso no podemos perder la esencia de quienes somos en Dios, de a qué Dios nos ha llamado, hermano. No podemos perderlo, tenemos que tener nuestra visión siempre clara de a qué Dios nos ha llamado, para qué Dios te llamó. Esto no es como el mundo. Usted quiere crecer, crezca, pero en las cosas de Dios, hágalo como Dios establece. Dice la Biblia, respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Este versículo, hermano, es clave por amor de Dios. Es clave. No puede el hombre hacer nada si Dios no se lo dijera. ¿Usted sabe qué versículo es ese? ¿O qué frase es esa? La misma que Nicodemo le dijo a Jesús cuando fue: Señor, sabemos que un hombre no hace nada si Dios no lo manda. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que estar observando. Nada ocurre si Dios no manda. Y Juan le dice: miren, hermanos, mis discípulos, mis niños, cacones, cabezones, malcriados, rebeldes. Tenía que decirle: ahí mismo arrepiéntanse. Eso es lo que cago. ¿Verdad? Y le dice al Señor, le dice Juan, gloria a Dios, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me soy testigos, ustedes son testigos de que yo siempre le dije, aleluya, nunca le dije que yo soy el Cristo. Siempre le dije: yo no soy el Cristo. Yo no soy. Yo soy un mensajero enviado delante de Él. Gloria a Dios. Y eso es lo que es usted. Un mensajero enviado delante de Dios para ser testigo de Él, hermano. ¿Cómo usted se quiere atribuir un lugar que no le corresponde? Usted se está engañando a usted mismo. Se está engañando. Sea sabio. Dice la Biblia: vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa, aleluya. ¿Quién es el que tiene la esposa? El esposo. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo. Usted no es dueño de la iglesia, ni nadie lo es. Y él dice, yo lo que dice Juan, me encanta. Dice Juan: el que tiene la esposa es el esposo.
pero, o más, el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza. ¿Y por qué tú sientes envidia? ¿Y por qué tú sientes celos? ¿Y por qué te enojas? Esas son cosas que son una alarma que inmediatamente usted tiene que tirarse de rodillas cuando usted ve que el hermano, Dios lo levanta, Dios lo prospera, Dios lo usa y usted está sintiendo como un coquilleo, ven acá, pero como que Dios está usando más al hermano que a mí. Denle gloria a Dios. Gloria a Dios. Como siempre nos ha dicho nuestro pastor, denle la gloria a Dios, siéntase bien, ore por él para que Dios lo mantenga firme y nunca caiga. Porque usted también es un instrumento de Dios. Dios está usando a la medida que Dios te dio. Amén. Pero qué bueno que por medio de Pablo vinieron los gentiles. Y tanta gente que vino después, que vinieron al Evangelio. Qué bueno. Porque de esa gente somos tú y yo. No hubiésemos sido alcanzados sino por el plan maravilloso de Dios, por usar a un hombre que Dios sabía que iba a ser fiel a su llamamiento. Porque Dios, el que se opone a eso, al mismo Dios se opone. Aleluya. Al mismo Dios se está oponiendo, porque no es la voluntad de Pablo, ni la voluntad de Pedro, es la voluntad de Dios. Santo es el Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Entonces dice la Biblia que el amigo, al lado de su amigo, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo que está cumplido. Y me encanta ese versículo que viene a continuación. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Eso es necesario. Porque en la medida que yo siga teniendo celo, y que yo siga luchando, y que yo siga creciendo el ego de que yo soy el que tengo que tener protagonismo, Cristo no está ahí. Y si está ahí, Cristo está enano dentro de ti. Pero si tú dejas que el ego disminuya y que se vuelve enano hasta desaparecer, entonces Cristo va a crecer en ti. Y dice Juan, es necesario que yo mengüe. Mi ministerio tiene un fin. Y lo que más me gusta es que lo que dice este versículo que acabamos de leer ahorita, porque Juan no había sido un encarcelado, también nos debe la Biblia que él seguía bautizando. Él seguía haciendo su labor. Mire, hermano, Dios lo llamó a usted a algo y usted no puede parar. El ministerio de Juan no se acabó cuando Jesús entra al escenario. Él siguió bautizando. Él siguió haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Usted no puede pararse ni detenerse. No, Dios le dice nada más. Pero dice la Biblia que Juan el Bautista estaba bautizando y cuando ve a Jesús también bautizando, él siguió bautizando. Él estaba haciendo su trabajo. ¿A qué tú fuiste llamado? A bautizar. Eso yo hago. ¿A qué tú fuiste llamado? A pastorear. Eso yo hago. Aleluya. ¿A qué tú fuiste llamado? Eso tú tienes que hacer. Gloria a Sin Dios. detenerte, sin Aleluya. pararte, seguir. Santo es el Señor. Él siguió bautizando. Gloria a Jesús. Él siguió bautizando, hermano. Qué maravilloso es, gloria a Dios, el Evangelio de Cristo. Pero vamos al capítulo 7. Vamos a ver si es ese, me acuerdo. El libro de Mateo. Gloria a Dios. A ver. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Su nombre. Gloria. Téngame paciencia. Ajá, el Lucas capítulo 7, versículo 18. Sí, Lucas. Lucas 7, 18. Dice aquí la palabra de Dios
Gloria a Jesús. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte si eres tú el que había de venir o si esperamos a otro. De alguna manera, hermano, Juan se dejó arrastrar por sus discípulos. De alguna manera Juan comenzó a tener alguna, quizás, duda. Y manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús esto. Ahora, él manda, hermano, le doy una pregunta: ¿puede usted, siendo ministro de Dios, tener duda? ¿Se vale eso? ¿Se vale? Sí, se vale, hermano. Ahora, usted tiene que hacer lo correcto. Usted tiene que preguntarle a quien tiene que preguntarle. ¿A quién usted le tiene que preguntar? A Dios. Pregúntele a Dios. Pregúntele también a su pastor. Indague, pregunte. Juan comienza, aunque él ya dijo: es necesario que yo venga. Eso es necesario. Pero yo creo que la insistencia de estos hombres, de estos siervos de Dios, fue tal que llevaron a Juan a hacerle la pregunta, o a mandar a preguntarle a Jesús estas palabras, a la cual Cristo responde lo siguiente. Miren lo majestuoso que es nuestro Señor. Dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. No lo que yo le estoy diciendo, hermano. Díganle las cosas que ustedes ven y las que oyen, y eso les sirva por testigo a ustedes también. Que aquí no se trata de bla bla bla. No estamos bla bla hablando, estamos haciendo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo, de una manera, reprendiendo de alguna manera a estos hombres, y enseñando a Juan y afirmándolo en sus caminos. Y dice la palabra de Dios: díganle, gloria a Dios, gloria al Señor, id a hacer saber a Juan y a lo que habéis visto y oído. Y díganle que los ciegos ven, que los ojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aleluya. Díganle eso. Esa es la respuesta que yo le doy. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Un mensajero de Juan comenzó a decir de Juan a la gente lo siguiente. Cristo comenzó a enseñar acerca de Juan después que se van los mensajeros, de decirle algo importante. Oigan lo que Cristo dice acerca de Juan. ¿Qué saliste a saber? ¿Qué saliste a saber al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero ¿qué saliste a saber? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, lo que tiene vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. De alguna manera está diciendo: este hombre es un hombre íntegro. Está hablando de Juan. Es un hombre que ha pasado por el fuego. No se viste de vestiduras delicadas. La Biblia dice de cómo se vestía Juan y que comía también, dice la Biblia. Pero dice la palabra de Dios, gloria al Señor: ¿mas qué saliste a saber? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz. No era cualquier persona. Era un hombre que ya estaba de antemano elegido por Dios.
conforme a su preconocimiento y su poder majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba apartado. Por eso le dice, ¿qué debéis de saber? ¿A un profeta? Pues sí se lo digo, y más que profeta, dice la Biblia. Él fue profetizado. Y dice la palabra de Dios, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Qué enseñanza más tremenda. Entre los hombres nacidos de mujer, desde Adán hasta el Apocalipsis, no hay un hombre más grande que Juan. No lo digo yo, lo dice Jesús. No hay profeta más grande que Juan. Él vino para preparar el camino al Maestro. Pero le digo una cosa, dice el Señor, le digo algo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El más humilde de los hijos de Dios, el más pequeñito de los hijos de Dios, es más grande que Juan. Enseñando la humildad para que no te enaltezca, para que no te crea la última Coca-Cola del desierto. Amén. Para que aprendas a estar en tu sitio, a no tener más alto concepto de ti que el que debes tener, a no creerte la gran cosa, a saber que la gran cosa es Dios, que tú solo eres un pincel en mano del artista. Eso es lo que tú eres, eso es lo que soy yo. Un bolígrafo en mano del escritor, un teclado en mano del digitador. Eso es lo que somos, una herramienta, un instrumento para que Dios siga escribiendo la historia de la vida, como dice el Biblia. La historia de la vida está escrita con tintas de hombres que aman a Dios. Esa es la verdad. Gloria a Dios. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Estos hombres eran rebeldes. Sin embargo, hermanos, si nos vamos a Juan, capítulo 5, vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver el capítulo 5 de Juan. Testigos de Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de Juan? Sigue diciendo. Dice la palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Ve lo que dice? El mismo Jesús está diciendo esto. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y me encanta porque él pone eso en términos pasados. Él era antorcha que alumbraba, o sea, afirmando ya que Juan el Bautista había fallecido. Ya Juan estaba muerto para cuando Jesús emite estas palabras. Dice, gloria a Dios,
pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Esto lo está diciendo Jesús. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Suficiente evidencia, Jesús mismo con su palabra, diciéndole a estos discípulos que Juan era un instrumento en la mano de Dios, y que nosotros no podemos poner la vista en los hombres, que no podemos poner nuestra fe y nuestra esperanza en los hombres, sino en Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Juan dijo: es necesario que Él crezca y que yo venga. Hermano, es necesario que hoy usted entienda que usted tiene que morir, usted tiene que menguar, que su plan pasa a ser un segundo plano, no el primero. Dios es lo primero, debe ser lo primero en su vida y en la mía. Es Dios. Amén, hermano. Él es por quien nosotros estamos aquí. También es Él la razón por la cual estamos vivos. Cuando Jesús dice que Él no recibe el testimonio de hombre, el mismo Juan, en el río Jordán, cuando Cristo fue bautizado, también observó, vio, presenció, junto con otras personas que habían allí, junto con los fariseos también, esos incrédulos que estaban ahí, que no creían en Dios, que aun viendo todos los prodigios, señales y milagros, no se humillaron en su corazón. Presenciaron una voz y vieron el Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Jesús. Y escucharon una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien estoy complacido, me complazco en su obediencia, en su sumisión. Él vino como cordero, como oveja al matadero. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Que usted le diga: mira, fulano, yo te voy a dar una encomienda, y esa encomienda consiste a que tú vas a ir a un lugar, y en ese lugar tú vas a ir mansito al lugar donde te van a arrancar la cabeza. Y así, tú vas a ir tranquilito, tú vas a soportar todo lo que te hagan, tú vas a soportar todo lo que te digan, tú vas a hacer por amor a tu Padre, porque yo te mando. Y Jesús fue así, como una oveja mansa, como oveja al matadero fue llevado. Jesús fue manso, sin regatear, sin rebeldía, sin decirle al Señor: mira, Señor, no, sin queja. Dice la Biblia que Él no abrió su boca, no se quejó. La única vez que abrió su boca fue para decir: Señor, si es posible, si tú crees que es posible, pasar de mí esta copa, este trago amargo, este trago de sufrimiento, esta forma de morir. Pero mi Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si ha de morir, allá voy. Para eso he nacido.
A eso es lo que Jesús dice. El Señor, nuestro Padre, el Padre Celestial dice, ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Estoy complacido en mi hijo. Y Él murió para que todos aquellos que reciban a Cristo en su corazón también sean hijos de Dios. Para que por la sangre de Cristo derramada en la cruz, esa misma sangre que te salpica, te santifique, te purifique y te limpie. Estos hombres, estos discípulos, pusieron la vista en la forma. A lo mejor muchas personas y muchas iglesias han incurrido en este error, en poner su mirada, mira, que así que se tienen que hacer las cosas, así que se bautiza, o bautiza Juan. A lo mejor Cristo estaba bautizando de otra manera, no lo dice el texto. Pero no es la forma lo importante. No es que tú hagas esta cosa, yo haga la otra, hermano. Es que tú glorifiques a Dios en lo que hagas. Eso es lo importante. Es que tú estés seguro de que Dios te llamó y te envió a hacer lo que tú estás haciendo. Porque al final, a quien tenemos que glorificar es a Dios y no a los hombres. Muchas veces ponemos la mirada en el rito, el bautismo. Hay que hacerlo. Tiene que ser en aguas corriendo como en el Jordán. ¿No te digo a ti? Siempre hay una forma, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Quién te lo dijo eso? ¿Qué sangre y carne fue que te lo reveló? Muchas veces nosotros vamos cogiendo revelaciones de carne y de sangre, y la Biblia dice que no. No es de la gente, no es de los maestros, no es de los enseñados, hermano, es Dios. Alabado Dios. Porque para eso hemos sido llamados, para obedecer a Dios y su palabra, no para andar detrás de hombres. Porque al pastor fulano, con todo respeto, se le ocurrió que es así y así y así. Lo que dice Dios en su palabra. Aunque usted sea el pastor más respetado, el más connotado, yo lo siento, pastor. Pero yo no lo voy a hacer así porque la Biblia dice que es así. Y no es que estoy en rebeldía. Vamos a ver lo que Dios quiere que hagamos. ¿Usted entiende, hermano? No estoy mandando a ser rebeldes. Le estoy diciendo lo que la Biblia dice. No es que el bautismo de Juan o el bautismo con que estaba bautizando a Jesús, uno u otro, porque hubo disensión, hubo disputa. Ustedes lo están haciendo mal, eso no es así que se hace. Usted tiene que bautizarse, antes de bautizarse tiene que coger un seminario de 2 años. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de que no era así. Pero porque yo lo digo, lo dijo fulano, hay que hacerlo así. Por esto, yo digo, hermano, ¿a quién obedecemos nosotros? ¿A quién? ¿A Dios o a los hombres? ¿Detrás de quién es que andamos? ¿Qué es la fuerza que nos agrupa, nos congrega en este lugar? Bueno, para mí me trajo Dios, y yo sé que a usted también. Y si Dios nos congregó en este lugar, Él es el esposo, como dijo Juan. Él es el esposo de la esposa. Yo solo soy un amigo, yo miro de lejos y me gozo lo que mi Señor está haciendo. Me gozo con Dios, con que Dios haga su obra maravillosa, que le hizo fulano, que le hizo el perecero, que la hace con su tanejo. ¡Gloria a Dios! Imagínense que fuera Moisés solamente profeta. El pueblo no hubiese podido llegar más allá. Dios permite que estas cosas pasen para que el pueblo se mantenga. Dios sigue levantando hombres. Levantó a un Josué al lado de Moisés. Al lado. No por encima, al lado. Sometido a la obediencia y al aprendizaje de su maestro que era Moisés. Así que Dios obra. No como Satanás que se rebeló. No como Satanás que se enfrentó a Dios. No, así no. Eso no es así.
sino como un hijo obediente, aprendiendo de su pastor, conforme su ley. Y así Dios siguió levantando hombres. Su palabra y su obra viva hasta el día de hoy. Por esos hombres quienes obedecen la palabra de Dios. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para entender cuál es su voluntad agradable y perfecta, para hacer lo que Él nos dice en su palabra. Más de lo que está escrito es pecado, dice la Biblia. Si hacemos algo más allá de lo que Dios nos manda, estamos obrando mal. Como los fariseos que se lavaban las manos, estaba bien. Pero el problema era que ellos decían que si no se lavaban las manos, estaban en pecado. ¿Dónde dice eso la Biblia? Añadiéndole a lo que la Biblia dice y elevando sus costumbres y su aprendizaje o su forma de hacer las cosas al nivel de la palabra de Dios. Ahí es donde está el problema. No, que si tú haces la cosa así está mal, está en pecado. Dios dice que no. Dios dice, pero no hay argumento suficiente, ni tampoco hay fundamento bíblico para soportar tal acción o tal disciplina o tal, ¿cómo llama? Costumbre. Y hay costumbres que son sanas, siempre y cuando no la elevemos al nivel de la palabra de Dios. Y ahí es donde está el problema. Podemos hacer un montón de cosas que la Biblia no dice, siempre y cuando no riña con la palabra de Dios. Siempre y cuando no querramos enseñar algo por palabra de Dios que no es palabra de Dios. Ahí es donde está el problema. Claro que hacemos un montón de cosas. Debemos asegurarnos, hermanos, que se haga la voluntad de Dios en eso que hacemos. Que no riñamos contra lo que Dios nos ordena. Amén. Así que le damos la gloria a Dios. Y es necesario, hermano, que menguemos para que Cristo crezca en nuestro corazón, para que el Señor se manifieste, se glorifique y se forme en mi vida. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta palabra de esta mañana que tú nos das. Te pido, Señor, que podamos ponerla por obra, que podamos, Señor, obedecerla. Mire, mi Dios, lo que hemos enseñado hoy. Tu palabra dice que no retornan vacía, sino que cumplen el propósito por el cual tú la enviaste. Eso te pido, Señor, que cada uno de nuestros corazones y las personas que escuchen tu palabra puedan, mi Dios, ponerla por obra, podamos ejecutarla, podamos, Señor, obedecerla, aunque no nos guste, aunque sea como Jesús, que iba a la cruz, sin embargo, hizo tu voluntad. Y como somos hijos tuyos, también queremos hacer tu voluntad, así como nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Como tu sangre preciosa fue derramada por cada uno de nosotros, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es necesario entender la humildad, Señor, la sumisión, para que tú seas el Rey de reyes, Señor de Señor, el esposo del esposo, y nosotros a tu lado, regocijándonos contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga, que el Señor bendiga su semana, bendiga sus días, que Dios le prospere, le libre de obstáculos, de enfermedades y demás. Sea Dios con cada uno de ustedes y con nosotros. Dios le bendiga.